Son las 11:39 y estamos en el 381-638-2936 con un montón de mensajes respecto a lo que dije de Verraducci, pero sobre todo a la apertura de puteadas. Pueden seguir, estamos en vivo hasta la 1 para todo eso. Bueno, amigos, hoy es el día del urbanismo y teníamos muchas ganas de charlar de algo que básicamente parece muy complejo, pero en definitiva, o quizás lo sea, no lo sé, pero en definitiva es algo que toca la vida de todos nosotros de una manera cotidiana, diaria. Y la intendente Rosana Chala le ha dado un lugar muy grande en su gestión, en su discurso de apertura, y en cierto punto me parece que vale la pena charlar de esto, que tiene que ver con la ciudad de San Miguel de Tucumán, bueno, ciudades alrededores y un poco la vida cotidiana. Y para charlar de eso está con nosotros una arquitecta que es Micaela Jiménez Chinelu. Gracias por venir, Mica, un placer. Que hace arquitectura y urbanismo. Bienvenida. Gracias. Bueno, voy a empezar primero por preguntarte sobre el urbanismo. Que, bueno, alguien que está afuera da la sensación que es una situación muy compleja, y yo decía quizás lo sea, porque quizás lo sea, yo no sé mucho, y quiero que me cuentes a qué se denomina urbanismo, de qué hablamos cuando hablamos de urbanismo. Bueno, dentro del urbanismo creo que el concepto principal es el de planificación urbana. Si bien el urbanismo engloba la gestión del urbanismo, también engloba las problemáticas urbanas, que es todo lo que hace a la vida en sociedad sobre el territorio. La planificación urbana, podemos hablar de ciudades planificadas o podemos hablar de solucionar los problemas que tenemos, bien, como es nuestro caso. Es decir, no estamos, creo que, por otro lado, los que vivimos aquí, si yo dijera incluso que estamos frente a una ciudad planificada, un vecino que me está escuchando va a decir, estás no, loco, estás de la cabeza. Bueno, estás viviendo en San Miguel de Tucumán. Por lo cual todos coincidimos que esta ciudad se fue armando como pudo, y hoy tenemos un montón de problemas planificada de a partir de un par de solares frente a la Plaza Independencia, en un momento donde se vivía muy distinto ahora y donde... Claro. Sí. Como de ciudad colonial, plaza en el medio y vamos y vamos. Sí. Y de ahí creció como pudo. Como pudo, como se fueron dando sin las ayuda cosas. de nadie. Y con, un montón de cosas que seguramente están buenas, la mayoría da la sensación que no. Y en cierto punto, hoy padecemos esa falta de planificación. Y cuando yo digo padecemos, me refiero a cosas muy puntuales que te voy a preguntar y que, si tienen que ver con el urbanismo. Uno, el tránsito. Sí. Es un quilombo. Vivimos en un lugar que es... Es un desastre. Y que no hay un orden de ningún tipo en cuanto al tránsito, ¿no? Que también podríamos poner sobre un montón de... A ver, tiene que ver con la mala planificación, tiene que ver con que somos un lugar chiquito, con que hay mucha gente, con que hay muchos autos. Es una situación que tiene que ver con todo eso. Vamos a empezar por tránsito. Y en cierto punto te pregunto, la ciudad de San Miguel de Tucumán, y lo dejo abierto, ¿qué te parece a vos? Bueno, sí es una mezcla de todo lo que vos acabas de decir. Todas estas problemáticas tienen que ver con que es un espacio relativamente chico para muchas personas, muchos autos, muchas actividades. Pero nada que no se pueda abordar desde el urbanismo. Hay muchas herramientas que brinda el urbanismo para solucionar cualquier problema. No existe una ciudad modelo ni un prototipo urbanístico del que nosotros podamos aplicar a cualquier lugar, porque todo depende de la forma de vida de cada comunidad, principalmente, pero sí hay muchas herramientas que brinda el urbanismo con respecto a todo lo que vos acabas de nombrar. Con respecto a la movilidad de San Miguel de Tucumán, hay problemas muy graves que a la vez suenan muy básicos, que otras ciudades del país sí lo tienen más o menos, más aceitado que nosotros seguro. Claro. Tema circulación de bondis es terrible, acá es terrible desde que te diga que no hay una planificación, por ejemplo, de paradas estratégicas. Entonces, mismo acá, a media cuadra, hay una parada de colectivo en una vereda de 2 metros, 2 metros y medio. Tal cual. Y en una calle también muy angostita. Muy angosta, en donde circulan transporte público y transporte privado. No hay una planificación con respecto a eso, ni qué hablar del funcionamiento de los semáforos, que en los últimos meses ha sido realmente catastrófico. Desastre. Y de ahí, bueno, realmente hay muchas cosas. Por ejemplo, el peligro que corren los ciclistas andando en la ciudad. No hay un carril para ciclistas. Son realmente muchas las faltas. Total. Bueno, según las estadísticas, somos la provincia que en relación a habitantes y motos tiene la cantidad de motos más alta de Argentina. Que yo en cierto punto dije, esto no debe ser así. Después uno
en realidad en la misma vida diaria dice, no, sí debe ser así. Y te vas a cualquier otro lado y te das cuenta que tal sí cual. es así. Y también debe ser un problema grande también para la movilidad. Digo, tener tantas motos en una ciudad incómoda. Y nosotros siempre decimos, bueno, a ver, sea responsabilidad de cada uno, ¿no? Pero hay muchas motos y muchas bicis que andan por la vereda como si nada. Y que yo, entre otras cosas, al margen de la responsabilidad de cada uno, también le atribuyo a la situación de que es una ciudad imposible de transitar en esos tipos de vehículos. Y que, bueno, tenés que hacer trampas y mañas y diferentes cosas y después te das con, nada, una moto que anda por la vereda casi en contramano. Bueno, volvemos a la planificación urbana. Todos esos problemas existen. El problema no es la moto, el problema no es la persona. El problema es que la ciudad no se presta para que nosotros vivamos como nosotros decidimos vivir. Claro. A ver, Rosana Chala le da un lugar importante en el discurso de apertura. Yo voy a leer textual algo que dijo y que me pareció sumamente interesante. Todos los días pienso, ¿podemos ser una sociedad menos hostil? Bueno, lo pensamos todos, creo. Pero después dijo, pensamos la planificación urbana proyectando un San Miguel de Tucumán como ciudad metrópoli de avanzada. Primero, metrópoli de avanzada, pregunta, ¿qué será? Que crece con un plan de ordenamiento urbano que garantice la accesibilidad y la circulación de todos los ciudadanos en el espacio público. Debemos trabajar en un nuevo código de planeamiento urbano. ¿Qué sería? O sea, ¿qué modificamos? ¿Qué cosa en un nuevo código de planeamiento urbano? Por ejemplo, decir, bueno, la Mate de Luna es una avenida que no tiene sentido, estoy hablando en voz alta, no tiene sentido que sea 2 carriles, vamos a hacer que sea solamente un carril para venir de Yeverabona al centro, mientras que La Roca y la Sarmiento por ahí son carriles opuestos y van para otro lado. Es decir, ¿son ese tipo de decisiones? Es ese tipo de decisiones. Un código de planeamiento urbano es una herramienta de aplicación de soluciones a los problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? Es muy, muy abarcativo. Tiene que ver, por ejemplo, con restricciones a las edificaciones, tiene que ver con los servicios, la infraestructura, tiene que ver con la circulación, con las restricciones a la circulación y con los permisos. Es realmente muy, muy amplio, pero me parece realmente muy importante que estemos discutiendo un nuevo código de planeamiento urbano, porque si no, las soluciones que vamos dando son soluciones muy pequeñas a problemas muy grandes, son soluciones paliativas. Como curitas. Claro, van tapando baches que se van haciendo, que después el bache va creciendo, digamos, y es lo que sentimos hoy en día, que es que la ciudad es un caos total. Sí. Y se han brindado algunas soluciones paliativas que son como estos tape de bache que vos decís, que por ahí te solucionan un problema en la medida que te van creando otros por detrás. Por ejemplo, en el caso de la semipeatonalización de algunas calles como la Laprida o la San Martín. Fue un pilar de gestión de Alfaro, o sea, él lo destacó de esa manera. Si vos lo pensás como algo aislado, como un concepto, está buenísimo, realmente. Sí queremos más espacio para los peatones. Claro. Pero eso inscripto en el marco de un nuevo código de planeamiento urbano, en el marco de un plan integral. Porque el tránsito se volvió, otra vez lo digo, un caos desde ese momento, porque no es que dejaron de entrar autos al centro, sino que siguieron entrando la misma cantidad de autos y que encima se volvió un desastre porque hay muchos que intentaban estacionar en los lugares donde supuestamente eran para subir y bajar, ¿cómo se llama? Cargas. Se quedaban ahí, se estacionan ahí, después empiezan los bocinazos. O sea, se volvió realmente un caos, pero sí sirvió para, como vos decís, para el peatón, porque le daba mucho más espacio en calles que nosotros tenemos que son muy angostas. Sí, tal cual. Esto con respecto a el espacio público, con respecto a la circulación. Pero el Código Urbano también tiene que contemplar una legislación o un reglamento sobre las edificaciones también. Claro. Hay, por ejemplo... tiene que estar regulado un poco el patrimonio arquitectónico. Hay realmente mucho avance de los privados sobre edificios que son importantísimos para nuestro patrimonio y para nuestra identidad. El mercado mismo, ¿no? El mercado. Y hay un montón de edificios que por ahí no lo notamos. Pero, por ejemplo, pensá en la Maipú, entre San Juan y Córdoba, Mendoza. Y vos decís, realmente pensás en esa cuadra y decís caos, edificios venidos abajo, comercios que no planifican algo en conjunto entre ellos. Y prestá un poquito más de atención, hay una banda de edificios, por ejemplo, Art Deco, que son divinos. Y tienen de repente un cartel en la parte más importante de la fachada. O una colchonería abajo. Exactamente, como el de la esquina esa más maravillosa que tenemos en la ciudad. Es una esquina que vos decís, que vos la mirás, o sea,
a comparación de otros lugares por ahí, se preservan muchísimo los edificios, quizás se trata como de mantenerlos. Hoy en día es como se los pone a la venta, se los tira abajo para hacer edificios, que es lo que siempre decimos acá, con departamentos que son para nada funcionales o que encima se terminan comiendo parte también de la vereda y que hace que sea aún más chiquita, digamos. Sí, tal Qué linda cual. la Maipú, me quedé pensando, hay un coworking ahí en un edificio que es En espectacular. sí, es hermoso. Una hermosísimo. locura. Sí, Como 2 cuadras espectaculares. Eso está Y bueno que se haya hecho ahí, que se haya Claro, pero eso preservado es una ese edificio. iniciativa privada. Claro. Lo que está haciendo falta es una iniciativa estatal con respecto a eso. Sí. Que es, como digo, que esté en el marco de un plan integrador Sí. de todos estos problemas que estamos nombrando. Vos recién nombraste algo interesante que podría ser parte de un nuevo código de planeamiento, que es la restricción a construir. Es decir, en algún momento Yerbabuena tenía, por ejemplo, que no se podían hacer edificios de más de 4 pisos. Sí. Fue una lucha, etcétera, etcétera. Me parece que en algún momento se perdió y en la Perón aparecieron otros edificios grandes. En San Miguel de Tucumán la construcción es impresionante cómo avanza. Uno también podría discutir si lo que se está construyendo ahí, es decir, qué tipo de vivienda se está construyendo ahí. Pero da la sensación que se construye sin ningún tipo de planificación. ¿Es así? Digamos, vos como arquitecta lo ves, lo sentís, es como, bueno, hay un espacio acá, hagamos lo que sea, pero ganemos plata. Así como, Sí, tal cual. O sea, nosotros sí tenemos al día de hoy un código de planeamiento, por eso la nueva intendenta plantea un nuevo código. Sí hay. Sí hay algunas restricciones básicas, como por ejemplo pulmones de manzana, patios Sí. internos, que se van abriendo a medida que va aumentando altura. Todo eso existe, pero sí hay un mercado inmobiliario muy salvaje, Muy sobre duro. todo en el microcentro, que está generando un problema nuevo, un problema de nuestra era, que es el colapso de la infraestructura la que no vemos, pero que cada 2, 3 cuadras tenés un caño que te inunda, Sí. así, una esquina entera. problema de aguas y de Que cloacas es me lo que, parece que está no en sé el si me límite. equivoco, pero puede ser que es lo que pasa en la Córdoba, antes de llegar a la 25, que se hace ese famoso agujero cada tantos años, y es justamente porque hay por debajo una infraestructura que ya Se hundió tiene un sus colectivo ahí años hace unos años. y que no se renueva nunca, y eso terminan como parchando pero se genera se hace cada vez más grande. Sí, como en la Corrientes y Junín también, Sí. que siempre está en obra. Sí, es porque nosotros tenemos una red cloacal de hace no sé cuántos años, unas cuantas décadas ya, y esta ciudad ha ido creciendo. Lo cierto es que también esta ciudad ha ido creciendo porque también hay una gran demanda, tipo todos estos departamentos que nosotros estamos hablando, todos estos edificios nuevos que estamos hablando, están habitados. Sí, claro. Sí. Entonces hay ahí también una problemática que solucionar desde ese lugar, pensando en la necesidad, pero también respondiendo de una manera amable con la ciudad en su totalidad, no solamente con el emprendimiento privado de cada constructora. Tal cual, creo que esto no es un problema tucumano, no sé si tiene que ver con urbanismo, pero te lo pregunto. En algún momento yo creo que la arquitectura pensaba en el confort y en el bienestar. No sé bien cuándo, pero dejó de pensar en eso y solamente piensa en ocupar la cantidad de metros cuadrados máximo para que haya una cantidad máxima de explotación comercial. Y bueno, y hay lugares para vivir que son una locura, que uno dice, ¿quién puede vivir acá? Y de hecho hay gente viviendo ahí, y muchísima gente. Que no creo que sea un problema de Tucumán, pero que en Tucumán está muy marcado también, digamos. ¿Tiene que ver con urbanismo esto también? Sí, no es un problema de Tucumán, es algo que se está viendo en las grandes ciudades del mundo. Pensá, por ejemplo, en ciudades japonesas, sucede mucho esto. Claro. Directamente es una cajita de zapatos. Sí, tal cual. Lo que pasa es que la explotación del metro cuadrado es lo que genera eso. Si tiene que ver, por ejemplo, lo que sucede en la mayoría de los departamentos es que el sector social termina dando un patio interno donde donde tu ventana mínima mira o a la pared de una escalera o mira al vecino que tenés en el fondo. Tal cual. Todas estas cosas sí tienen que ver con el Código de Planeamiento Urbano y con la explotación del metro cuadrado. Es una cuestión una cuestión funcional de las plantas de los edificios que genera esta distribución. El sector social hacia adentro y el sector privado hacia afuera. Entonces, tu habitación es la única que puede mirar o a un frente o a un contrafrente, y tu living te miras con el vecino, la cocina te miras con el vecino. Todas estas cosas sí son respectivas del código. Claro, yo vi un edificio viejo, me parece que está construido en los 70 o algo así. Y el otro día va un amigo arquitecto y entra y me dice,
el que diseñó esto estaba loco, mirá el palier que hay, acá entran 2 departamentos más. Y me fue como muy salvaje el comentario. Sí. De decir como, me dice, yo hago esto, ahora donde trabajo me echan a la mierda. De decir, wow, o sea, no existe más, pensemos a ver cómo van a vivir las personas, ¿no? En la tranquilidad, porque aparte también pasa lo que pasa en todos los edificios, que es que escuchas todos los ruidos del vecino de al lado y básicamente es como si estuvieses viviendo con el vecino de al lado, digamos. No hay un espacio, una cosa de la privacidad, de la intimidad, porque no se puede, digamos. Sí, una cosa también de las construcciones viejas que por ahí tenían otro aislamiento Sí. y el audio, se escucha un grito a veces, Sí. pero ahora escuchas cuando conversan. Sí. Sí. El ollerío cuando qué están loco, lavando ¿no? los platos. Re, están a mí me pasa en el conversando. baño de mi departamento. Yo, o sea, desde el baño escucho las conversaciones Claro. de la mina de arriba. Están conversando, es decir, en este volumen que estamos ahora. Sí, sí. Y se escucha perfecto. Ujú. Llegás a Ni te escuchar digo otras nombres. cosas, golpe o lo que fuera. Sí. Sí, Todo el olvídate. circo. Me parece que también es una situación de vivimos como muy cerquita de los vecinos ahora, en un nivel de intimidad como muy fuerte, ¿no? Estamos hablando con Micaela Jiménez Chinelu, Chinelu. que es arquitecta de arquitectura y urbanismo. Hoy es el Día del Urbanismo, Día Mundial del Urbanismo, que tiene como el fin de proponer el papel de la planificación. Y estamos, bueno, entre otras charlando de nuestra ciudad y de la intendente Rosana Chala, que lo puso en un pilar de su gestión. Y quiero ir a los espacios verdes, que en San Miguel de Tucumán, yo no sé si son muchos, si son pocos, pero da la sensación cada vez más que nos falta. Es decir, uno cuando empieza a caminar ahora sí empieza a sentir que... Cuando "Che, empieza a hacer calor me te falta das un cuenta poquitito". cada vez más. Total, ¿cómo estamos respecto a eso? Bueno, el supuesto Jardín de la República. No, estábamos flojísimos y las últimas intervenciones que se han hecho realmente, no sé si se podría decir que cuentan como espacios verdes, tipo, Claro. onda una actitud muy larretista de ir y pintar algo de verde y decir que es un espacio verde, pues no funciona así. Y ponerle rejas. Ujú, poner rejas. Eso es una situación... Por ejemplo, a ver, yo si quiero destacar algo, podría destacar una cosa de Intendente Alfaro, que es lo que pasó en La Roca, con todos esos parquecitos. Están muy lindos. Sí. Pero la decisión de ponerle rejas es durísima para mí. Es como pasar por un parque que tiene rejas. Y uno dice, no, pero si no se roban cosas. Ujú. Bueno, Lo cual también es cierto. correcto. Claro, también es una problemática real de nuestra ciudad. Bueno, ¿qué se hace? Pero es como tener una plaza que está cerrada y le ponen llave a la noche. Es como muy fuerte pensarlo así, ¿no? ¿Qué te parece esa opinión? En realidad quiero ir sobre los espacios verdes en general, pero también sobre eso que vos decías, ¿no? Ahora los nuevos espacios verdes. Sí. Bueno, yo pienso que una herramienta posible puede ser, así como se está pensando en la descentralización del microcentro, de las actividades del microcentro, también la descentralización de los espacios verdes, en donde tengamos más disponibilidad en los barrios alrededor de la capital, lugares propios de cada barrio que estén en buen estado, cosa que la gente pueda también generar un sentimiento de pertenencia con esos espacios. Cuando vos generas sentimiento de pertenencia no los dañás. Es una... ¿cómo te digo? Si bien sucede esto que vos decís, que si no pones la reja entran y te roban, hay otras cosas también que se pueden hacer que no es poner la reja. Poner la reja es el último eslabón de la cadena cuando vos decís ya no sé qué hacer. Claro. Pero podrías haber hecho otras cosas antes también, como esto que te digo, generar pertenencia en los barrios. En eso la descentralización que te nombraba me parece muy importante. Tal cual. Entonces vos... Como que las plazas de la ciudad, que hay un montón, y en los barrios también, pero la verdad es que están muy feas muchas. Sí, están en malas condiciones. Están muy y feas. las que por ahí se tratan son las más vistas, las más habitadas, como las del centro, pero en cada barrio hay varios espacios verdes que no están tratados como tal, Sí. entonces que, no sé, qué sé yo, pienso, no solamente en la capital, en alrededores también, hay muchas plazas que no tienen un solo árbol, que es como si fuese un terreno baldío con el pasto corto, nada más. No están tratadas de esa manera. Tal cual. No son pulmones realmente, porque nadie va vivimos en una ciudad donde hacen 42 grados la sombra, nadie va a pararse en medio de una plaza si no hay un árbol. Bueno, la placita nueva de Piedras, sí, Alberdi me parece. Alberdi. Que también, y te lo pregunto, da la sensación que es como un nuevo concepto de plazas, que son plazas de cemento. Ujú. Que son lindas, ¿eh? He pasado, tienen juego, una canchita de básquet, etcétera. Pero, bueno,
es cemento puro. Es que me parece que no es aplicable a nuestra ciudad. Hay muchas plazas secas europeas, por ejemplo. Que vos decís, sí, está divina, yo quiero una de esas. Claro. Pero no sé si están aplicables a Miguel Hacen y Tucumán. 15 grados. Claro. digamos. Claro. Acá Yo- necesitamos, o sea, en el mismo centro, yo me acuerdo un par de muchos años atrás, que vos caminabas y tenías un poco de sombra y tenías es como un respiradero natural, ¿entendés? Que vos decís, uy, bueno, me paro acá, me da un poquito de sombra, sigo caminando. Hoy vas caminando por 25 de mayo, por la peatonal, y no tenés un arbolito que te No. pueda dar una sombra, porque han sacado todos y han vuelto a poner esos chiquititos que, bueno, hasta que crezcan, vaya uno a saber cuándo vamos a volver a tener. Pero es como que eso también es lo que nos hace falta acá para el calor que Sí. tenemos. Y hay que pensar también cuál es la razón de esa decisión, esta actitud neoliberal de saquemos todo lo público para que lo privado esté más a la vista. Los árboles que ya no están es porque es necesario que vos veas el cartel Claro. del comercio que está ahí. Entonces, me parece que un poco la discusión viene por ahí. Es como digo, hay muchos paliativos que uno puede hacer, pero hay que tener discusiones un poco más profundas si verdaderamente queremos plantear un cambio en la ciudad. Claro. Bueno, Alfaro, respecto a lo que decís, me parece que ha sido súper coherente. Él habló muchísimo de un trabajo sobre lo privado. Es decir, la actividad privada es la actividad que da trabajo, que hace crecer la ciudad, y mi trabajo es ir con el machete adelante medio sacando... Allanándoles el camino a ellos. Yo creo que lo dijo y lo hizo. A mi entender no está bueno, pero en cierto punto tenía muy marcada esa situación. Y es así que llegamos, por ejemplo, al mercado. Y uno dice, bueno, a ver, no, pero había un peligro de derrumbe, según lo que dijo el alfarismo y unos informes ahí, que yo pedí mucho, nunca accedí realmente a todos esos informes, pero en definitiva, ese fue el principal motivo por el cual se desalojó y se empezó una remodelación. Y lo primero, casualmente como arquitecto te pregunto, una situación que tiene peligro de derrumbe, ¿hay que tirarla sí o sí y empezar otra cosa? Pregunta número 1. Y número 2, bueno, ¿qué opinión te merece lo que va a pasar con el mercado? Que va a ser el Paseo del Norte. Bueno, un shopping, parece. Bueno, realmente lo primero, por ahí más te lo puede contestar un ingeniero que yo, pero no, realmente no es necesario tirar cuando algo tiene peligro de derrumbe en casos. Claro. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchos edificios, de hecho acá en la ciudad edificios que se han tratado porque tenían esos peligros. Y bueno, realmente lo que sucede con el mercado... un mercado es un punto muy importante de una ciudad, no solamente por el intercambio comercial, sino también por el intercambio comunitario. Entonces no es lo mismo plantear un mercado que plantear un paseo de compras, un shopping, un centro comercial donde se venda tal marca. Tiene que ser un espacio de encuentro, no es, como te digo, no es solamente comercial, tiene que ser un espacio de encuentro. Que es un poco, por ejemplo, lo que se planteó en Tafí Viejo. Uh-huh. Que está muy bueno. Sí. Está buenísimo. Si el planteo es ese, bueno, sí. Pero me parece que no viene por ahí. Y que también el de Tafí Viejo respeta como la cosa vieja y tradicional de los mercados, Claro. que es gente de la zona, que vende productos de la zona, alimentos de la zona. Que me parece igual en la algún oferta punto, es más baja. En algún punto que es lo que quizá quiere retomar Rosana Chala, la intendenta, que lo dijo, y que es que en la ciudad necesitamos el mercado, digamos. O sea, capaz de remodelar, hacer algunos cambios, fijarse en la estructura, pero mantener el concepto de mercado estaría buenísimo. Sí. Como vos decís, como un punto de encuentro, como un intercambio comercial. Que no necesitamos, me parece, un shopping acá en la ciudad. Realmente no. Hay un montón, el comercio es grande. Claro, pero O sea, aparte hay no un da el montón de Si hay espacio. algo que nos falta en Tucumán es comercio. Claro. Y aparte no da el espacio si nos ponemos a ver también, o sea, el mercado es un lugar donde la gente va y viene todo el tiempo, va y viene, va y viene, va y viene. O sea, yo creo que en un shopping uno va, se queda, es como también una cosa o sea, lo pienso más por ese lado, ¿no? Por el lado de no necesitamos más gente acá, digamos, más como... más movimiento. Sí, y también generar espacios de encuentro comunitario en donde no tengas que pagar por ese lugar. Claro. Porque en un shopping, vos, ¿qué tenés que hacer? Te tenés que tomar un café con la misma persona con las que ha ido. No es lo mismo que vos digas, voy a poner este espacio acá donde voy a poner, unos par de banquitos, qué sé yo, donde te sentás vos y al lado tuyo se sienta una señora, se genera una Claro. conversación. Y esperamos la verdulería. Bueno, pasaba, ¿no? Y que Con aparte- todas las situaciones que podríamos haberle achacado también al mercado que teníamos, Sí. pero sucedía ese
encuentro. Sí. Y que aparte no era selectivo, porque se me da la sensación, hay muchos lugares acá en el centro. El primero era, bueno, la Facultad de Abogacía en su momento, cuando me tocaba cursar, era un lugar donde entraba y salía mucho la gente, no había nadie en la puerta que cuidara. Años después, por una cuestión de seguridad, se puso alguien que controlara, y me daba la sensación de que al hacer el shopping ese iba a pasar lo mismo, como en una situación de que haya, viste, alguien que cuide y que deje entrar a determinadas personas, a otras no. Se me da que iba a pasar eso, cosa que no pasaba en el mercado, digamos. El mercado era como, entraba toda la gente y salía toda la gente, y era un movimiento constante. Sí, y bueno, lo cual no significa que el mercado no haya tenido sus problemas. Sí. Estaban a la vista de todos los problemas que tenía el mercado, pero bueno, es muy importante pensar en si la solución que estamos dando es la solución para algunas personas o es una solución pensada comunitariamente. Y en esto, en cuanto a la seguridad, los espacios de encuentro comunitario, como pueden ser espacios puntuales, como un mercado, como una plaza, como un parque, pero también las propias aceras por las que caminamos, eso es una gran herramienta para combatir la inseguridad. Las veredas, es decir, los lugares comunitarios. Sí, pensar el espacio público. Por ahí uno dice espacio público y estás pensando en la Plaza Independencia, en la Plaza Urquiza. El espacio público es absolutamente todo. Todo lo que no es de la puerta para adentro. La vereda es un espacio público. Y si la vereda tiene 2 metros, ¿qué encuentro se puede dar ahí? En cambio, si la vereda es un lugar en donde puedas poner un banquito, como fue en el caso de la 25 ahora, o la vereda es un lugar donde la gente salga y se siente como sucedía en otros momentos, que no sé, se siente una familia o algo. Tal cual, en el barrio saca la mesa y se la hace afuera. Y te sentís más segura porque no estás caminando por una vereda de 2 metros en donde viene una persona de frente que vos no sabés qué pasa. Es otra la vivencia del espacio comunitario si se lo piensa para todos y si se lo piensa para el peatón, no para los autos. Bueno, ahí Rosana Chala tiene un concepto muy interesante, no es nuevo, de hecho tiene ya sus años, pero ella habla de la ciudad esta, o la gestión de ella que sea para el ciudadano. Este concepto viene de ciudad humanizada, que suena algo repetitivo, suena algo una cosa es un poco lo mismo que la otra. ¿Para quiénes son las ciudades si no es para nosotros los humanos? Bueno, no. El modernismo, el siglo pasado, plantea directamente una ciudad para las máquinas, para los autos. Y en respuesta a eso aparece un personaje muy importante de la historia del urbanismo, que es Jane Jacobs. Ella plantea una ciudad humanizada. Muchos de los puntos que ella plantea se fueron conformando después como una teoría de una teoría crítica al urbanismo actual y desde un punto de vista del feminismo. En el caso de los planteos que hace Rosana Chala, de las cosas que ella quisiera hacer en su gestión, hay muchos puntos de encuentro con el urbanismo feminista. Ella no lo plantea desde esta perspectiva, pero realmente se tocan. Recontra, sí. Es muy similar el planteo que ella hace con el de la teoría feminista del urbanismo. ¿Qué sería pensar un código urbano con perspectiva de género? Bueno, por ejemplo, las cosas. Mira, todas las cosas que acabamos de hablar tienen que ver con eso. Bien. El tema del espacio comunitario, sobre todo. El tema de los espacios de encuentro, el tema de la circulación segura, de la circulación cómoda, porque mujeres y varones, o mujeres y disidencias y varones, nos manejamos de manera muy distinta en la ciudad. Hay muchos estudios sobre esto, en donde demuestran que por ahí la circulación de varones tienen que ver más con ir de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Las mujeres hacemos actividades encadenadas, en donde sucede una cosa primero, otra después, no sé, tipo, te levantás, vas a hacer las compras, le das el desayuno a los chicos, los llevas al colegio, volvés, te vas a trabajar, cuando volvés pasás por la verdulería, por, no sé, qué sé yo, cuidás a una persona mayor de tu familia, entonces nos manejamos de manera distinta. Entonces la circulación, el transporte público, es un servicio que en Tucumán también hay un estudio que lo demuestra, está más usado por mujeres que por varones, por mujeres, niños y ancianos que por varones adultos. Entonces, actuar sobre el transporte público, que sea un transporte confortable, que sea fácil de acceder para personas con movilidad reducida, que sea climatizado
con el clima que tenemos nosotros, que las paradas sean estratégicas, que no estén en espacios oscuros. Todo esto es parte del planteo feminista. Que sean paradas seguras, por ejemplo. Hay muchos, y esto no es un decir, en general está lleno de lugares en la ciudad donde ir a tomar el colectivo es sortearse a ver, ojalá que no te pase nada, o volver, ¿no? Por el espacio, por la iluminación, por todo. Salís de trabajar 9 de la noche, que esto, que este otro, que pito, que flauta, y llegás a la parada del colectivo que te deja para ir a tu casa a las 10 de la noche. Y te tienen que ir a esperar gente. Sí. O sea, es una situación hiper común. Sí, bueno, ahí me parece que cabe aclarar que el urbanismo feminista no plantea una ciudad para mujeres. Por ahí puede confundirse este concepto. Bien. Y no, es una ciudad para todos, en donde todos nos sintamos cómodos, en donde una persona con movilidad reducida, que me parece uno de los principales problemas de nuestra ciudad, no solamente la movilidad reducida, las madres que van con niños en coche, es imposible transitar por estas veredas. Las veredas, las rampas totalmente, donde encontrás una rampa, hay o una camioneta Hilux estacionada justo donde tenés que subir con el coche, o la rampa está toda saltada por el calor del pavimento. Es tremendo. Es tremenda la circulación. Y si bien es cierto que es una ciudad muy hostil para todos, para personas con discapacidad parece intransitable por momentos. Sí, por todo eso que ella nombra, porque también son muy angostas las veredas y por ahí viene una persona con silla de ruedas, vos tenés que bajarte de la vereda para que la persona pueda pasar porque no entramos todos, o sea, por eso que están todas rotas también, o porque la misma gente no respeta. Te diría que los comercios, lleno de carteles, instituciones públicas y lugares donde uno va a hacer trámite, a ver, sí mejoraron muchísimo en el último tiempo. Pero hay lugares donde lo que decíamos una persona con discapacidad no accede. Lo que dijimos una vez acá, lo de los bares, que después de la pandemia hubo muchísimos bares que tomaron también veredas, partes de la vía pública también, y que eso genera un problema para la gente que tiene que transitar o que tiene movilidad reducida también, digamos, sobre todo en Barrio Norte. Eso es clave. En Barrio Norte un montón, al frente de la Plaza Urquiza, en la esquina de Corrientes y 25. Los bares que tomaron la misma plaza. O sea, el lugar donde la gente va a correr, a andar en bici, en roller, que ya la gente que circula por la plaza ya es un montón. Sumarle a eso cantidades de mesas con silla, es como... Hay uno en Plaza San Martín que en la pandemia se fue para la plaza y nunca volvió. Y tomó parte de la calle y gran parte de la vereda haciendo así. Y bueno, yo se lo pregunté a eso al secretario de Obras Públicas, que era Freddy Toscano, y me dijo, no, estamos trabajando en una ordenanza para que estas personas empiecen a pagar, ya después de haberlo usado mucho tiempo. Y terminó la gestión y no lo hicieron. Es decir, las personas que tomaron parte de la calle por decisiones así, que en momentos tenía que ver con la pandemia, no pagan un centavo a la ciudad. Tampoco sé si la solución es que paguen. No, pero... Porque es un poco más de lo mismo, pagar por algo que es de todos. Claro, pero en cierto punto, en algún momento, se hacía excepciones. Por ejemplo, lo que estaba en Plaza Urquiza, que es previo a pandemia, toda esa parte, bueno, se le concedió por varios motivos de una esquina comercial y bueno, y qué sé yo, y entonces se lo trató en el Consejo, y el Consejo lo aprobó, y bueno, y entonces los bares van a pagar esto, y es una excepción, etcétera. Pero esa situación que al menos estaba trabajada en el Consejo, en todos los nuevos que vinieron después de pandemia, no hay nada. No, igual es como dice ella, no sé si el problema es, a mí no, como ciudadana no es que yo digo, estas están acá y no pagan encima, no es esa mi bronca, es, yo creo, el enojo de están comiendo parte de la calle, entonces el tránsito también se vuelve, digamos, caótico. Y segundo, que es inseguro para la gente que está almorzando o consumiendo, porque vos estás ahí al costado y desde la inseguridad, qué sé yo, pasa una moto, te arrebató algo. Pasa un auto, qué sé yo, que se le va, no tiene freno, se le va el vehículo por cierta situación, te termina chocando y puede causar un desastre. Entonces son muchos los peligros que quizás no se piensan. Y ahí, sobre todo enfrente de Plaza Urquiza, el contacto de la persona que está sentada con el vehículo es ahí nomás. Eso te pasa por acá. Sí, tal cual. Y por otro lado, y no menos importante, es un lugar que es de todos. Sí. Es decir, que al menos alguien tendría que preguntarle a los vecinos, che, ¿quieren, no quieren? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Les parece mal? Es como... No, y por otro lado también uno piensa en la fragilidad que tienen ciertas situaciones en torno a la ciudad, que dice, bueno, a ver... Aunque la ley nunca funciona hasta que aplica con uno. Es decir, si yo digo, bueno, a ver, ¿sabes qué? Voy a poner un bar acá y me voy a ir acá a la mitad de la calle, mañana me van a sacar de los pelos, digamos. Pero da la sensación que alguien dice, bueno, pongamos unas mesitas acá y veamos los márgenes, y después de un ratito nadie dice nada y se quedó. Y bueno, ponemos 5 más y después de repente son 20 mesas. En partes de la ciudad que en definitiva es de todos los vecinos o parte de la ciudad o del patrimonio.
Y uno dice, che, y nadie va a decir No. nada. Y ahora que lo pienso, eso de Plaza Urquiza es realmente insólito. Me lo estoy imaginando. Porque, claro, yo me acuerdo, cuando lo pienso, son como vos te imaginas 10 mesas. Es No, son un montón. increíble, está en la Igual, mitad de la cuadra Plaza ocupada. ¿Sí? Urquiza es el único lugar que se hizo previo a pandemia con aprobación. Yo en ese momento no estuve de acuerdo igual, No. pero sí se trató y sí fue como, bueno, vaya a saber, algún tipo de acuerdo entre los concejales, el intendente en aquel momento, y después vino la pandemia, bueno, que en cierto punto es como, bueno, hagamos lo que podamos. Claro. Pero, por ejemplo, yo sé de esta situación. Yo vivía en el Boulevard Lavalle y al frente había un lugar que se llama Cosas del Campo, que venden sándwiches, que es muy lindo. Y en la pandemia se habían ido al Boulevard. Y a mí me encantaba. El dueño vivía en mi edificio y siempre lo veía. Y un día le dije, che, ¿y las mesas? Me dice, no, vino Espacio Verde de la municipalidad y nos dijo, no, vuelvan. Esto era por la pandemia, vuelvan. Yo por un lado dije, bueno, menos mal que hay alguien trabajando en esto. Sí. Pero después vi otros bares que no volvieron. Como la vuelta en la Plaza San Martín. Entonces fui un día y llamé a Espacios Verdes y me dijo, no, es que algunos tienen un arreglo. Me contestó, ay, ¿cuál arreglo? Y hasta el día de hoy no lo sé. Es como, hay gente que tenía algún arreglo, para saber cuál, de qué manera. Hay gente a la que le hicieron volver a su lugar. Es todo raro. Y en definitiva estamos hablando de la gestión de Germán Alfaro. Que también le tocó la pandemia, que era una situación difícil, pero que la ciudad se modificó mucho. Y te quiero preguntar por eso. Es decir, este tipo de cosas previo a las pandemias eran distintas y hoy, bueno, hay menos lugares para estacionar o lugares que tomaron bares. Hay un gimnasio en Barrio Norte que tomó una parte de la vereda. Y uno dice, bueno, tomó la parte de la vereda de un gimnasio. Y tomó parte de la calle también y puso un toldo ahí. Y en cierto punto, te quiero preguntar a vos, como arquitecta, pero también como peatona, digamos, ¿qué te da el caminar por la ciudad, todos estos pedazos de ciudad así? Bueno, yo creo que por ahí, más que la restricción a la actividad privada, es que no sea que la actividad privada no funcione en detrimento del espacio público. Porque también está bueno pensar en incentivar la actividad privada. Es muy importante, es el funcionamiento productivo de una ciudad. Hasta ahí, todo bien. El problema es cuando eso empieza a funcionar en detrimento del espacio público. Cuando tenés que ir sorteando los negocios para poder ir de una esquina a otra. Claro. Lo del gimnasio que decís realmente no sé cuál es, pero sí me imagino un montón de otras situaciones que suceden. Por ejemplo, cerca de donde yo vivo, muchos bares, sobre las veredas, sobre las calles, qué sé yo, uno va y también... ¿por qué se le permite, como vos decís, a determinadas personas y por qué a otras no? ¿Qué es lo que hay por detrás de eso? ¿Por qué nosotros no estamos enterados qué hay detrás de eso? Ese es un tema, para mí que estamos hablando, es un tema vital que pasó, es decir, se pasó y se fue en la gestión de Alfaro, pero fue vital, digo, y lo voy a decir de esta manera, aunque suene fuerte, pero es como que regaló espacios de la ciudad. Y vaya a saber de qué forma, de qué manera, a quién no, y que te lo pregunto, en definitiva, son espacios de la ciudad. Totalmente. Son De la espacios de ciudad. Sí. Bueno, yo la verdad, particularmente tengo mucha expectativa puesta en la nueva gestión que bueno, como vos decías, en su discurso de apertura proponía una ciudad para todos, una ciudad transitable, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, de transitar Lo que es peatonalmente. Es decir, realmente tomando, no sé, 10, 12, 15 decisiones a lo largo de un tiempo, ¿crees posible que se pueda hacer más amigable esta ciudad? Sí, creo que se puede hacer. Obviamente hay herramientas que se pueden aplicar en el corto plazo y hay herramientas que, bueno, sí, requieren un poco más de tiempo, un poco más de presupuesto, pero todo tiene que ver en realidad con una iniciativa política, me parece. Esta es una ciudad de mucha gente, es una ciudad que tiene muchas potencialidades, es una ciudad que tiene algo muy, muy particular con respecto a todas las otras ciudades del país, que es una ciudad histórica, cosa que no está explotada como debería. Tal cual. El turismo me parece que está en cualquiera. Y nosotros sentimos de adentro, en realidad, nosotros mismos, que a medida que uno dice ciudad histórica, y uno cuando vive acá y dice, pero las decisiones que se toman da la sensación que no tiene de histórica nada. Sí. Y es tremendo eso también, ¿no? Sí. Creo que el nuevo Código de Planeamiento Urbano tiene que incorporar un reglamento particular sobre el casco histórico, sobre la zona de la calle Congreso, sobre la zona de la Plaza Independencia, me parece principalmente sobre la 24 de septiembre. Hay muchas cosas ahí que se legisle y que no se pueda vender ni destruir. Y que los privados
que ya están ahí. Que se genere un acuerdo entre lo privado y lo público, entre lo estatal y la iniciativa privada, de regular o de crear una imagen más o menos homogénea sobre esas calles, porque vos pensás en los comercios que tenemos ahí, por ejemplo en la zona de la Congreso. Son comercios que cada uno más o menos va haciendo lo que le va pintando y no hay una imagen, como te digo, homogénea, no está pensado, no hay un perfil urbano que responda a lo que ese sector de nuestra ciudad debería mostrar. Total. Sí, estoy con vos. Escribe alguien, a ver, me parece exagerado y a la vez no. Y pregunta, dice, ahora la moda de que los comercios sacan pizarrones, que si bien son chiquitos, están en el medio de la circulación. ¿Qué onda? Hay muchas ciudades que... Perdón. No, sí. Hay muchas ciudades que tienen un reglamento para este tipo de cosas y que hay, por ejemplo, se plantean, por darte un ejemplo, hay unos carteles, no sé si los ubican, los que se llaman chupete, que salen de la fachada perpendicularmente, un circulito y... sí, me encantan. Bueno, hay muchos... Hasta tienen un loguito, pero ya te guía. Sí, hay muchos espacios comerciales dentro de ciudades que tienen, en donde esto está... regulado. Entonces, cada uno no hace lo que le parece, sino que cada uno responde a lo que el Estado le permite hacer y lo que no. Total. De hecho, esto lo sabía, es como el espacio aéreo, ese espacio así está regulado. Si uno pone un cartel que salga mucho, tiene que pagar un poco más, los tamaños. Las pizarras también, nosotros, yo trabajaba en un local de ropa, teníamos una de esas pizarras que pones, viste, las ofertas y demás. Nos vino gente de la municipalidad a pedir el permiso, porque vos tenés que tener un permiso para poder colocar ese cartel ahí. Me alegra un montón eso. Sí, y bueno, y tuvimos que sacarlo y demás. Sí, porque vas, gestionás el permiso y lo pones igual, y la cuestión es que no te interrumpan el paso. Claro, mientras sea, bueno, eso también queda también a criterio, me parece, del privado. Si yo tengo una veredita así y voy a poner una pizarra de 3 metros que me ocupa toda la vereda y estoy siendo un poco egoísta también, me parece que es también de parte del privado de pensar, bueno, no voy a meter en una vereda que tampoco me conviene porque la gente no se para a ver la vidriera, porque la gente no puede pasar y se queja y se enoja con el local. O sea, es también una cosa del privado eso. Sí, totalmente. Pero estoy de acuerdo en algo. A ver, el local lo único que quiere es vender y que le vaya bien. Sí. Y a la vez la municipalidad o los funcionarios de la municipalidad tienen que hacer que le vaya bien y que venda y ojalá que se mantenga y que dé trabajo, pero que no restrinja la circulación, que no ponga incómoda la vereda. Es un equilibrio interesante, pero cuando digo me alegra mucho es, bueno, alguien por lo menos está controlando. Claro. Hay cosas que yo pienso a veces de la ciudad que por ahí, a ver, sí, es cierto, es medio pesimista, pero yo pienso, voy y veo algo. Por ejemplo, a mí me alarma de una manera muy, sé que es personal, pero me genera muchísimo miedo la cantidad de aire acondicionado que se ponen al vacío. Y yo siempre pienso y digo, ¿esto estará alguien controlando algo? Por Dios. Y la gotita que te cae en la cabeza cuando vas caminando. Ni hablemos, pero a mí lo que me digo es que caiga un aire un día. Pero ponele que yo sea muy alarmista, digamos. Pero la cantidad de aire acondicionado que están sobre veredas, digamos, como si nada, que, a ver, voy a contar uno que me pasó ayer acá en la otra cuadra. Yo venía con un instrumento, con el bajo en la espalda, digamos, y el mástil del bajo me pegó en un aire. Pensé que alguien me había tirado de atrás. Dije, bueno, yo soy el distraído, ¿verdad? Pero mira este aire en la altura que está. Sí, igual en primera instancia quien instala el aire tiene que tener certificado y tiene que estar habilitado para eso, pero hay mucha gente que lo hace en negro, digamos. Una pared de un edificio, ¿no? Un edificio. Y dice, tiene 35 aire acondicionados en los 3 primeros pisos. Bueno, ese tipo de cosas yo siempre pienso que no están mal ni están bien, simplemente hay alguien que está mirando esto. Claro. Y en cierto punto te quiero preguntar, como peatona, ¿no? Vos caminando por la ciudad y decís, che, hay alguien que está trabajando en esto. Viene, por ejemplo, una colega tuya, arquitecta, y vos la tenés que sacar a pasear en la ciudad. Dice, che, ¿alguien está pensando en esto? ¿Qué le contestás? No, nadie. Realmente no va a ser mucho lío, nadie. Realmente no está pasando. Me imagino que a la par de ver los aires, empezamos a mirar el cableado. El cableado es terrible. La contaminación visual que hay en la ciudad es terrible. Lo peligroso. Y a esto también se suma lo que hablábamos antes a la contaminación visual. Los comercios aportan muchísimo realmente. Y no tiene que ver con restringir la actividad comercial, sino que tiene que ver con
De hecho, el Estado municipal puede fomentar la actividad a partir de incentivos económicos, por ejemplo, de homogenización de fachadas. Entonces, si podemos encontrar ahí un punto de acuerdo entre yo te permito que vos dejes tu lugar mejor y más lindo para que puedas vender más, pero vos también salite de la vereda. Claro. Sacame el aire acondicionado colgando del frente en plena 25 de mayo. Que te cuelgan lo que pasa en los edificios, que pasa mucho en las avenidas, en la Sarmiento y Monteagudo. Tengo que tirar, necesito internet, bueno, viene el de Claro, te tira el cable de allá para acá, entonces ya hay un cable así, el de allá para allá hay un cable así, y de repente parece la ciudad del hombre araña. Hay un edificio, a ver, todo bien con los vecinos que viven ahí y no sé si en definitiva no tendrán la culpa o no lo sé. Pero que yo cada vez que paso me alarma, termino angustiado cuando paso por ahí, que es uno que está en la Corrientes entre Catamarca y Junín. Un edificio enorme al lado. Que sale como una monstruosidad de cables que no sé por qué lo hacen bajar por fuera y va al frente. Entonces todos los cables están ahí. Y cuando yo paso veo eso y digo, ¿cómo alguien permite como si nada este tipo de cosas, no? Y vuelvo sobre lo mismo. ¿Alguien estará pensando en todo esto? ¿Alguien controla? ¿A quién le corresponde? Cada vez que después termino metiéndome a fondo, llego a la nada misma. Pero es una situación que lo de los cables es tremendo. ¿Tiene que ver también con el código urbano eso? Estaba por contestarte justamente eso. Sí, uno puede legislar sobre eso y puede legislar también en cuanto a el funcionamiento interno de los edificios y las fachadas. Vos podés exigir, mejor dicho, a partir del Código de Planeamiento Urbano, que haya un lugar específico de guardado, pongámosle, de las unidades exteriores de los aires acondicionados. Hay edificios que lo hacen por una cuestión estética de preservación de la fachada. Lo ponen en el techo. Pero es medio al que le interesa. No, o los aires propios de cada unidad, de cada unidad habitacional, hay edificios que contemplan un espacio para eso, en donde, qué sé yo, es un rincón del balcón que está tapado en la fachada, entonces vos no lo ves desde afuera. Pero tiene que ver con que si vos tenés ganas o no tenés ganas de que tu edificio se vea bien o no. Aesthetic. Exactamente. Entonces sí podamos proponer un nuevo código de planeamiento urbano con edificios. Eso, total. Eso uno igual... piensa también en, perdón. Sí, no. Que en esta coyuntura uno piensa así, con todo lo que nos pasa, ¿quién estará pensando, tanto como el arquitecto, la constructora o la ciudad, en tener edificios lindos? Es como decir, bueno, a ver, también a alguien le interesa que haya un edificio que esté lindo, que creo que los hay, ¿no? Yo, por lo menos a mí me encantan algunos, pero digo, ¿es una prioridad hoy de alguien eso? Y depende mucho de las empresas. Realmente sí hay muchas empresas comprometidas con esto. El problema es después lo inaccesible que son, porque la oferta va desde un monoambiente en un patio interno a un edificio de primera categoría. Claro. No, en el medio no hay mucho. Sí. 4 habitaciones y toda una planta. Bueno, sí Exactamente. pasa que hay edificios en donde no te permiten ni siquiera colgar la ropa o tener el tender en el balcón porque, no sé si te ha pasado o has escuchado. Yo he vivido en Monteagudo y San Martín, ahí frente al Consejo. Teníamos prohibido hasta el 5.º piso, porque después ya para arriba no se ve, viste, Claro. por el balcón. Hasta el 5.º piso prohibido tener el tender porque se veía la ropa de abajo. Qué loco eso. Sí. Qué loco Es también. loco si no propones otro lugar para hacerlo. Claro. Total. Es como, a ver, entiendo, pero no da el sol en otro lado. Claro, ¿cómo ¿Qué querés que hacemos? seque la ropa? Digamos? A todo esto. Bueno, creo que es una charla que podríamos tener por horas, porque uno no sabe demasiado del tema, pero es vecino. Y siendo vecino te da una cantidad de herramientas o de percepciones que tienen que ver con esto y que en definitiva son decisiones 100% de políticos y son políticas públicas. No es al azar, o en cierto punto también me gustaría resumir con que este caos que tenemos en la ciudad puede ser porque mucha gente no le da bola y no toma decisiones, pero tiene que ver con decisiones directamente, por ejemplo, de un intendente y de su equipo, ¿no? Y en ese marco te quiero preguntar puntualmente a vos, ¿qué esperás? Dijiste recién tengo una gran... Pero en situaciones que uno dice, bueno, a ver, decisiones concretas, ¿qué esperás de la intendenta? Bueno, sí espero que dos cosas. Una, el ordenamiento dentro de las 4 avenidas me parece fundamental y de urgencia. Total. Te voy a leer un mensaje, perdón, lo iba a pasar, pero que tiene que ver con lo que decís. Alguien escribía recién, ¿dónde estoy? Acá. Y decía, a ver,
¿Se puede mejorar el funcionamiento de las 4 avenidas si es que no sacamos todas las instituciones públicas? Reparticiones le pondría. Es decir, lo que estás hablando, como sacar casa de gobierno, registros civiles, a otro lado para que la gente no venga, tribunales. Es el concepto que te decía al comienzo de la descentralización. Tal cual. La descentralización implica generar nuevos polos cívicos y comerciales en otros lugares. Generar, por ejemplo, ferias en los barrios, no sé, tener sucursales de ANSES y de los bancos en los barrios, centros comerciales en los barrios. Entonces, que no te genere todo el tiempo la necesidad de venir a la Córdoba y muñeca para cada cosa que tengas que hacer. En eso también... En casa de gobierno, en tribunales trabajan cientos de personas y son cientos de autos. Igual eso es medio complicado sacar por ahí secretarías o oficinas de casa de gobierno, llevarlas quizás es más posible, pero descentralizar casa de gobierno, no sé. Ahora, lo del ANSES, por ejemplo, o lo del registro civil sí se venía implementando de quizá en distintos barrios poner, viste, las carpas o eso en determinados días. Yo creo que en realidad no es para un día al mes, sino que es para hacerlo durante todo el mes. Sí, todas las semanas, coincido. Sí. También lo que genera la centralización, hay otro problema por detrás, que es el de los sectores monofuncionales, como por ejemplo acá en la San Martín, lo que conocemos como la City. La City está muerta después de las 9 de la noche, no da caminar por ahí después de las 9 de la noche, te morís del miedo. ¿Por qué? Porque son áreas monofuncionales en donde no hay un entrelazamiento de actividades y horarios. Y de día es un calvario. De día es un calvario, no podés transitar ni en vehículo, ni caminando, ni nada. Entonces la descentralización sería una muy buena herramienta para todas estas cosas. La Reta sacó casa de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, en sus 8 años, el núcleo duro donde iban miles de trabajadores lo movió. Y se lo llevó a otro lado. Bueno, esa no es sé otra si cosa funcionó también, bien o no, pero sí lo hizo. Que da la sensación de que aquí se debería hacer, que es correr quizá un poco más allá de las 4 avenidas, las cosas, ¿no? Empezar a decir, bueno, nos estamos agrandando, realmente la ciudad nos queda un poco, o sea, lo que es el centro nos queda un poco chico, empecemos a irnos un poco más allá, lo que va a generar mayor movimiento también en otros lados, menos, no sé si menos inseguridad, pero mayor seguridad de nosotros de caminar por ahí. Seguro. O sea, llevar las cosas un poco más allá y no cerrarnos en las 4 avenidas que ya nos estamos quedando muy cortos. Sí, yo no sé, o sea, tipo, no vamos a sacar realmente la sede central del Banco Nación de donde está, eso no va a suceder. Y bueno, no está mal realmente. Total. Aparte que es uno de los edificios más lindos que tenemos en el centro, pero sí generar nuevas sedes de eso. Ese es el punto, me parece. Claro. Mica, ha sido un placer. Gracias por venir. En el Día Mundial del Urbanismo hemos hablado con Micaela Jiménez Chinelú, que es arquitecta y hace urbanismo, sobre cosas que son de nuestra vida diaria y que da la sensación que a Rosana Chala le interesan y estamos todos contentos de que así sea y vamos a ver qué pasa con eso. 12:31, ya seguimos. No estamos locos. Con Carlo Cazón y Rose Espíndola.